nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Que no pudieron estar por la mañana, hacíamos referencia a uno de los apóstoles, el que se llegó a considerar el primer líder de la iglesia cristiana, a quien se le atribuye también la predicación del mensaje más extraordinario predicado hasta el día de hoy, o si lo queremos ver de otra forma, el mensaje más extraordinario en la historia de la humanidad. Y decíamos por la mañana que se le llama así por los resultados más que por cualquier otra cosa. Más de 3.000 profesiones de fe, más de 3.000 conversos en el mensaje que él predicó. Ahora, cuando hacemos referencia a él y a algunos otros personajes bíblicos, puede existir la tendencia a creer que era gente extraordinaria. Sin embargo, nos dimos cuenta de que son personas o creyentes ordinarios como cualquiera de nosotros, que no tenían capacidades sobrenaturales o sobresalientes por entre los demás. Lo que marcaba la diferencia, o lo que llegó a marcar la diferencia, era la disposición que en ellos había para seguir al Señor. Aunque aún en ese proceso ellos tenían, digamos, sus altos y bajos como cualquiera de nosotros. Comenzamos hablando por la mañana de su llamado. Dios o Jesucristo lo llama. Su condición no era nada desfavorable, era una condición, digamos, bastante estable. Decíamos que lo podríamos considerar en la actualidad como un empresario, ¿verdad? Tenía sus barcas, tenía todo su equipo de pesca, él estaba bien. El Señor lo llama, le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Toman la decisión él y su hermano de dejar las barcas, las redes, y se van con el Señor. Esa disposición, hermano, es de tomarla en cuenta. Luego vimos que en su crecimiento, Pedro tenía ciertas características, como el hecho de ser atrevido, cierta forma impulsivo. Se caracteriza por las cosas buenas, pero también no podemos descartar que tenía sus ciertos impulsos para ciertos aspectos, no sé si decirle negativos, o que todavía estaban en su pasada manera de vivir, como por ejemplo, cuando le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Decíamos, mire, los que fueron a apresar a Jesús eran un buen número. La Biblia solo registra que Pedro llevaba espada. Entonces se atrevió, hermano, a retar la autoridad, se atrevió a retar a esa cantidad de personas cuando probablemente no tenía probabilidades de salir bien librado, pero sin embargo lo hizo. Pero también se atrevía, hermanos, a declarar cosas que los demás no decían. ¿Quién dicen la gente que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se atrevía, era atrevido. Tenía un corazón noble a pesar de ser tan rústico. Tenía un corazón noble. Ese corazón noble también se manifiesta porque no era resentido. Decíamos que Jesús les dijo, voy a Jerusalén, voy a padecer allá a manos de los impíos. Pedro le dijo, Señor, no vayas, no vayas, y trató de impedir que el Señor fuera a pasar sufrimiento. El Señor viene, lo reprende, decía por la mañana, probablemente Pedro esperaba un abrazo, ¿verdad? Y decirle, Pedro, gracias por preocuparte por mí, pero el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Se pudo haber sentido mal y se pudo haber resentido, pero Él estuvo allí. Él estuvo allí. Y esta tarde vamos a leer una porción donde algunos lo ocupan para atacar a Pedro. Sin embargo, dentro de eso yo siempre rescato algo que lo vamos a ver más adelante. Tenía inquietudes respecto al perdón. Pedro fue el que preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Probablemente porque estaba a cierta forma hostigado ya de algunas cosas, ¿verdad?, a su alrededor, y preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor le dijo, hasta 70 veces 7, Pedro. Tenía inquietudes, Señor, nosotros lo dejamos todo, y nosotros ¿qué recompensa vamos a tener de esto? Tenía inquietudes como nosotros las podemos tener, mis estimados hermanos, y ahí nos quedamos por la mañana. Esta tarde yo quiero hablarle de 3 condiciones más de este personaje, del cual nosotros también vamos a tener, o vamos a
digamos, a compararnos las condiciones de él con las nuestras, para que vea que él era una persona normal, con las mismas inquietudes, con las mismas debilidades, con las mismas condiciones que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué lo hizo llegar o qué lo hizo lograr lo que logró? Eso también pues vamos a verlo a la luz de la palabra. Busquen su Biblia, por favor, el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 33 en adelante. Vamos a comenzar hablando en esta hora de que Pedro, ¿verdad?, en su desarrollo ministerial, en su desarrollo con el Señor, en su crecimiento, pero también tuvo tropiezos. Entonces, vamos a hablar un poco de los tropiezos del apóstol Pedro. Capítulo 26, versículo 33. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 26, versículo 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Con esa alegría que nos caracteriza, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Capítulo 26, versículo 33. ¿Lo tenemos? Amén. Será el calor, no sé, algo ha de ser. Dice la palabra del Señor. Lo leemos juntos. Respondiendo, ¿quién, hermanos? Le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hasta allí y oramos. Padre, buen Señor, en esta tarde háblanos al corazón, instrúyanos a través de tu palabra. Queremos recibir de ti, que el momento de retirarnos lo hagamos de manera distinta de cómo hemos llegado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Cuando hablamos de los tropiezos, no podemos pasar alto que Pedro, le dije por la mañana mencionábamos que era impulsivo en sus acciones, pero también en lo que decía muchas veces no se medía. Muchas veces, hermano, es fácil declarar un montón de cosas cuando nuestra condición es relativamente favorable. Es fácil decir un montón de cosas. No es complicado, por ejemplo, hablar de la confianza, hablar de la esperanza cuando todo va bien. No es fácil hablar de fe cuando no existe la necesidad de ponerla a prueba. Es fácil todo esto. Hay una alabanza que alguien me comentó una vez, que la cantamos acá, que dice: esperar en ti difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón está confiado, y esa alabanza. Entonces una persona me decía: mire, la hemos cantado tantas veces y quizás nunca le había puesto atención, hasta que una vez en el pasillo de un hospital lo que vino a mi mente y corazón era esa alabanza. Y entonces entendí realmente el mensaje que eso tenía. Lo comprendí. Porque, mis estimados hermanos, cuando las condiciones son favorables, repito, no cuesta declarar un montón de cosas. Pedro, hermano, estaba con el Señor le dijo: miren, muchachos, todos se van a escandalizar, esto y esto va a suceder, me van a apresar, van a venir por mi vida. Y Pedro vino, hermano, y no era tanto falso lo que declaró, pero leamos el pasaje, por favor. Versículo 33 en adelante, dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo, ¿cómo le dijo? Nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo. ¿Cómo le dijo, hermano? No, a ver, dígalo fuertecito para que lo sintamos así conmovidos nosotros. ¿Cómo le dijo? No. Exacto, con esa alegría. Otra vez, ¿cómo le dijo? No te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué dice, hermano? Dijeron lo mismo, ¿verdad? No, si cuando todo es favorable no hay mucho problema. Ahora, le dije, en ciertas partes se cumplió. Señor, yo no me voy a escandalizar. Llegaron a apresarlo, y sí, Pedro fue el que salió al frente, ¿verdad? En cierta forma, a pelear. El Señor lo reprendió. Hermanos, Pedro tuvo que retroceder. Los demás discípulos se escandalizaron y se fueron. El detalle es, hermanos, que Pedro no solamente había dicho no me voy a escandalizar. Pedro había dicho: Señor, contigo si es necesario. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Yo les he contado esto
y pasó en una iglesia donde yo estuve sirviendo. El predicador era un grupo pequeño de hermanos y comenzó a preguntar: hermano, ¿y usted qué haría por el Señor? ¿Y usted qué haría? Y fíjese qué bonito es, porque cuando, repito, las condiciones son favorables, hermano, decimos tantas cosas, decimos tantas, no sé si decirle, grandezas, ¿verdad? Hermano, ¿y usted qué haría por el Señor? Y alguien le dijo: mejor pregúnteme, ¿qué no haría por el Señor?, le dijo. Y no era bautizada la hermana. Venían los bautismos y le dijeron: hermana, ¿y se va a bautizar? No, dijo. Pero no, hace un par de días dijo que qué no haría por el Señor. Sí, pero no, dijo, todavía no. Pero mire, ¿qué le detiene que usted se bautice? Es más, para que usted se involucre. No, dijo, no. Y no se bautizó, pues. No, pues, si decir un montón de cosas no cuesta. Hermanos, ¿qué le prometería usted al Señor en esta tarde? Y que, hermanos, quién sabe cuántas cosas podríamos decir nosotros, ¿verdad? El detalle es, y cuando las condiciones no sean favorables, ¿será que nuestras palabras seguirán teniendo peso? ¿Será que nuestras palabras seguirán teniendo peso? Señor, yo nunca te negaré. Y de repente llega la enfermedad, llega la escasez, y algunos llegan a dudar si realmente Dios está con ellos o no lo está. Si es verdad que el Señor no me ha abandonado, porque mire, yo me siento solo, me siento desahuciado. Mis estimados hermanos, estos señores dijeron, Pedro y los discípulos dijeron: Señor, hasta la muerte si es necesario. Y entonces aconteció lo siguiente. Siempre capítulo 26, versículo 57. Dice la Escritura, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, ¿qué dice, hermanos? Mas Pedro, ¿qué dice, hermanos? Le seguía de lejos. Le dije que algunos toman esta porción de la palabra para decir: mire, antes de la negación, el distanciamiento provocó ese efecto de temor, de inseguridad. El distanciamiento provocó que Pedro terminara negando al Señor. Y muchos se toman de eso. Yo, en lo personal, mis estimados hermanos, a pesar de que la Escritura hace referencia a la distancia con la que Pedro seguía a Jesús, pero siempre he exaltado algo: pero es el único que lo siguió. Es el único. Muchas veces el desánimo, los problemas, tantas situaciones llegan a afectar la vida del creyente, y el creyente muchas veces desiste de continuar adelante en su vida cristiana, en donde dice: no, mire, yo estoy cansado, yo esto ya no, mire, yo ya no sé qué hacer. En el plano ministerial dice: yo ya no quiero servir, yo ya no quiero hacer esto otro. Y muchas personas pueden hasta justificar las razones por las cuales van a tomar esas decisiones. Hablaba con alguien y le decía: mire, no deje de avanzar, es preferible que vaya despacio, es preferible que, si fuese necesario, baje el ritmo, baje la velocidad, pero no deje de avanzar. La vida cristiana tendría que ser como el desarrollo de un bebé. El bebé, hermano, y es algo, bueno, en el proceso normal, ¿verdad? En su desarrollo psicomotriz, el bebé de repente se sienta. Y las madres se emocionan ya cuando el cipote se sienta, ¿verdad? El detalle es que cumplió 20 años y se sigue sentando igual el bicho. Se sienta. De repente, como acomoda lugar, la criatura va poniendo sus manitas, y ahí comienzan los diferentes estilos de gateo. Ya he visto que gatean de manera distinta, ¿verdad? Algunos de lado, así. Algunos otros, cuando ya han comenzado a gatear, de repente comienzan a agarrarse de algo. ¿Para qué, hermano? Para intentar separar. Y de repente, cuando ya han logrado sujetarse,
Entonces comienzan a querer dar sus primeros pasos. Hermano, y media vez, esa expresión que yo sé que usted la ha dicho o en algún momento se las han dicho, mire, ahora a esta criatura, ¿ya qué dice? Ya nada lo detiene. ¿Se imagina que la vida del creyente fuera así? ¿Se imagina que el creyente, lógicamente, hermano, en sus primeras etapas, pues está aprendiendo, está queriendo tomar fuerza? De repente comienza quizás a medio involucrarse, ¿verdad? A sentarse, a querer gatear, a ponerse de pie, a dar sus primeros pasos. ¿Y sabe qué bonito fuera? Tomar la actitud de esa criatura y decir, y que dijeran realmente, mire, este hermano, esta hermana ya agarró vuelo de aquí para allá. ¿Qué sería bonito que dijeran de nosotros, hermano? Ya nada nos detiene. Bonito sería, ¿verdad? Pero tristemente se da cuenta que no es así. Tristemente damos cuenta que no es así. Entonces, cuando dicen, mire, pero Pedro lo seguía de lejos, yo siempre digo, sí, pero al menos lo seguía. Los demás no estaban. Los demás no estaban. El que se atrevió a llegar, hermano, hasta el patio en donde estaba el Señor siendo juzgado. Si bien es cierto, hermano, fue invadido del temor, pero estaba allí. En alguna medida expuso su vida tal como lo había dicho. ¿Sabe cuál es el detalle? Hermanos, que así como Pedro, igual a nosotros, un día nuestras convicciones son puestas a prueba, hermano. Un día nuestras convicciones son puestas a prueba. A Pedro lo identificaron y le dijeron, váyase al versículo 69, por favor, capítulo 26, versículo 69. Y dice la palabra, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, ¿qué le dijeron, hermano? Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, ¿qué dijo? No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos. Y como le dijo, hermano, porque aún tu manera de hablar, ¿qué le dijo? No, si es que, hermano, pongámoslo en este plano. Le dije, los tropiezos de Pedro. Le dijeron, aún tu manera de hablar te descubre. No, ¿verdad que vos sos hermano? ¿Verdad que vas a la iglesia? Imagínate que alguien comenzara a decir, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué decís eso? Ya en estos tiempos no es motivo de vergüenza decir que somos creyentes. El detalle es cuando nos confrontan con los temas, hermano, o cuando nos confrontan con situaciones que sabemos que generan polémica. Cuando los muchachos en sus centros de estudio los confrontan con temas espinosos. A ver, vos que sos cristiano, ¿qué opinás de la diversidad sexual? A ver, usted que es cristiano, a ver qué opina del aborto. Y sabe que hay personas que de una vez predisponen la condición de los muchachos y dicen, ay, no hablar de aborto porque todos los que son religiosos lo comienzan a ver feo a uno porque hay gente retrógrada y que no sé qué, y lo hacen sentir mal. Entonces viene el creyente y de repente comienza como que a medio ceder, ¿verdad? Mire, ¿y usted está de acuerdo? No, pues sí, yo considero que sí, que quizás no está malo, ¿verdad? Que quizás está bien así, porque como realmente uno no sabe si nacieron así o si hicieron en el camino, entonces uno cree, hermano, hay un momento que lo que declaramos está o va a ser puesto ¿a qué? A prueba. Tu manera de hablar te delata. Tu manera de expresarte te delata. Sos de ellos. Y en ese momento Pedro, dice la escritura, versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Qué comenzó a hacer, hermanos? A maldecir. Como quien dice, no me asocien con él. No me asocien con él. Y si alguien podría decir, ay, que Pedro más grosero, más ingrato, no hemos estado en las condiciones de él, hermano. No hemos estado allí. Porque si le tocara estar allí,
Hermano, bonito fuera poder decir, yo estuve allí y no lo negué, me mantuve firme, dije que sí. Pero Pedro, como cualquiera de nosotros, flaqueó, como cualquiera de nosotros. Pero yo le dije, hermano, y el mensaje, el propósito es que nosotros nos demos cuenta que eran personas como usted y como yo, que el hecho que hayan tenido sus tropiezos, hermano, no los desaprobó delante de Dios, hermano. Porque muchas veces nosotros somos desaprobados, pero delante de las personas, no delante de Dios. Y que entienda que el criterio de la gente no es el criterio de Dios. Porque la gente viene, señala, hace pedazos, hermano, y muchas veces daña. Muchas veces daña. Una madre con un hijo enfermo y alguien, en lugar de darle ánimo, hermano, viene y comienza a criticar y a achacar, como en el caso de Job, ¿verdad? Por algo estás así, no es por gusto, por algo estás así. Mientras que Dios no nos condena, hermano. Pedro maldijo para negar que el Señor, la asociación que podía tener con el Señor. Y para muchos, hermanos, repito, en nuestra humanidad diríamos, Pedro está desaprobado. Negar al Señor, tal como el Señor lo había profetizado, lo negó 3 veces. Y después el gallo cantó. Pero hay algo que pasamos por alto. Y dice versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y, ¿qué dice, hermano? Y, ¿qué dice? Saliendo fuera, lloró. ¿Cómo dice? ¿Quién conoce el corazón de los demás, hermano? ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Solamente Dios. Pedro lo negó. Pedro se avergonzó. ¿Y usted cree que no le dolió lo más profundo de su corazón? ¿Usted cree que la reacción cuando la palabra dice y lloró, no dice lloró, dice lloró ¿cómo? Amargamente. Amargamente. ¿Cuál fue? ¿Qué ocasionó ese llanto? Las palabras de su Señor. Las palabras de su Señor. Yo no sé entre los que estamos acá, ¿cuántos se definen chillones o chillonas? Y a cuántos nos dicen, no, es más fácil que llore una piedra. No sé en qué rango estaremos acá, ¿verdad? Pero si usted está catalogado dentro de los chillones, probablemente no le resulte tan complicado leer que Pedro lloró. Porque de alguna forma uno se va identificando. Si usted es de los chillones, Pedro lloró amargamente, sí, yo también lloro casi a cada rato. Y llora justificadamente. Bueno, lloro por las cosas que me hacen, por las que me dicen, por las que no me hacen, y las por si acaso también, ¿verdad? Por eso lloro. Pedro era un hombre de trabajo duro, un hombre de carácter, temperamental, por cierto, impulsivo. Decíamos que Pedro no fue o no era su nombre. Pedro era como su apelativo, lo que lo distinguía. ¿Qué significa Pedro? Decíamos para los que vinieron en la mañana, ¿qué significa Pedro? Piedra. Entonces, como quien dice, el Señor vio en él características y dijo, mira, vos piedra te vamos a decir. Piedra. Feo hubiera sido que le dijeran, quiero ver cómo te vamos a poner a vos, quiero ver, queiquito te vamos a decir. No, piedra, hermano, piedra. Pues ese hombre rústico, de trabajo duro, ¿se imagina usted muerto en llanto como un niño? Muerto en llanto. Y claro, como nosotros, como seres humanos, somos buenos para señalar. Olvides. Muerto en llanto. No dice la Escritura quiénes lo vieron, no dice la palabra. Pero probablemente cualquiera puede decir, ay sí, hoy está chillando. Cuando le dijeron allá no decía nada, hoy está chillando. Sinvergüenza que es. ¿Cuántas cosas pudieron haber dicho? No dice la palabra. La palabra cierra allí y dice, lloró amargamente. Ahora,
este Pedro, que probablemente pudo experimentar el fracaso, también conoció en su camino hacia lo que Dios quería llevarlo, también conoció algo que es necesario que todos conozcamos. El Señor dijo: porque misericordia quiero más que sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, dijo el Señor. Entonces Pedro, hermano, tenía que conocer de esa misericordia, tenía que conocer de eso. Entonces vemos algo, hermano, bueno, vemos varios aspectos que la Escritura nos enseña. Váyase a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 12. Capítulo 24, versículo 12 del Evangelio de Lucas. Antes de leerlo, le explico brevemente el contexto. Después que Pedro hubo llorado amargamente, no se registra qué fue de él. No se registra qué fue de él. No se dice que Pedro estuvo frente al sacrificio. Quien estuvo sí fue Juan, fue María y otras mujeres allí, pero no Pedro. Algunos piensan o creen, algo que tiene cierta lógica, probablemente en la vida adulta, probablemente no lo habremos experimentado, pero en la niñez, cuando hay un llanto demasiado prolongado, a través de las lágrimas se pierden ciertos minerales que literalmente lo van debilitando al individuo y la probabilidad del sueño aparece. Pero es que el niño, después de tanto llorar, termina dormido, está todo gastado el pobre cipote. Algunos sostienen que Pedro se pudo haber sentido tan mal, pero tan mal, que se fue a la casa de algunos otros discípulos y probablemente se encerró allí, sabedor de lo que su maestro o lo que le iba a acontecer a su maestro. Probablemente, digo probablemente, pudo haber continuado en una condición muy afectado anímicamente. Le tuvieron que haber contado que habían crucificado al maestro. Le tuvieron que haber contado, porque Juan estaba allí con él, todo lo que él pudo ver, y le contaron con lujo de detalles las cosas. Probablemente Pedro no salió de la casa por al menos los próximos 2-3 días. Probablemente. Entonces fueron las mujeres al sepulcro y dijeron: no está, no está. Y vinieron y dieron la noticia, y cuando dieron la noticia, inmediatamente pienso, creo, considero que Pedro debe haber experimentado algo en lo profundo de su corazón. Porque qué duro ha de ser, hermanos, que alguien muera y nosotros no pudimos expresarle lo que realmente sentíamos, o quizás disculparnos por algo malo que hicimos. Ha de ser feo. Pues imagino que Pedro, hermano, ha de haber estado con esa situación, sabedor que había negado a su Señor. Fueron y le dijeron: no está. Inmediatamente dice la palabra, versículo 12: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y fue a casa, como dice, maravillándose de lo que había. Hermano, cualquiera, cuando llegó la noticia, hubiera probablemente continuado llorando y diciendo: solo eso faltaba, se lo robaron, solo eso faltaba. O decir: no, yo para qué voy a ir a encontrarme con él, si él me dijo que yo lo iba a negar, y si cuando me lo encuentre, ¿sabe? En nuestra humanidad, uno podría decir: y cuando me lo encuentre, de seguro me va a regañar todo, porque lo que me dijo, eso sucedió. Como cuando usted de pequeñito, no sé cuántas cosas alguna vez le advirtieron y terminaron sucediendo, hermano, cuando era niño.
Le dijeron, no vayas a estar jugando con la pelota aquí adentro, que vas a quebrar algo, Y lo terminó quebrando, hermano. Y usted lo que menos quiere es salir a recibir con un abrazo a papá y a mamá, ¿verdad? Porque usted dice, ya me tronó. Pues imagínense que Pedro, lo que el Señor le había dicho, aconteció. Probablemente hubiese dicho, no quiero encontrarme con él, me va a regañar, me va a recriminar. Pero él corrió, fue, vio, regresó maravillado. Podríamos decir, bueno, eso culminó con la relación que tenía Pedro, quizás se sintió restablecido. No, todavía no. Porque el Señor les había dado una orden. Les ha dicho, nos vamos a encontrar allá en Galilea. Ellos se fueron. Ahora, ¿qué esperaríamos nosotros? ¿Qué esperaríamos nosotros que ellos regresaran a hacer allá? ¿De dónde lo llamó Pedro? ¿De dónde lo llamó el Señor a Pedro, hermano? De su trabajo, de su negocio, de su empresa. De ahí lo llamó. Ahora, regresó Pedro a Galilea y ¿qué sucedió? Váyase al Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 7. Capítulo 21. Bueno, váyase al versículo 3 mejor, de ahí leemos, de ahí nos da más contexto. Dice capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? A ver, otra vez, ¿qué les dijo? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué dice, hermano? Este es como cuando uno dice, mire, no me sale nada. De aquí me llamó el Señor, sé que se ha levantado, dijo que nos veremos en Galilea, estamos aquí. Uno podría pensar, y fueron y se encerraron y comenzaron a orar o hicieron fiesta espiritual. No, dijeron, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Vamos al parque, allá en Balboa. ¿Ella cómo va a hacer? Tomar atol de elote. ¿Qué dicen? No, pero no deberíamos quedarnos mejor en ayuno. No, un elote asado se me antoja. ¿Vamos o qué? Y dijeron, vamos pues, ni modo, vamos. Ellos llegaron, comenzaron a ejercer su oficio. Y el problema es que cuando Dios tiene propósitos, a veces es difícil que nosotros podamos comprender la magnitud de lo que Él quiere con nosotros. Ellos eran expertos pescadores, pero esa noche simplemente no pescaron. ¿Qué dice? Nada. Cuando ya iba amaneciendo, porque se pescaba, y en muchos otros lugares todavía se pesca por la noche, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron, ¿qué le dijeron? Viene que llegue con hambre y al parque. Doña Chusita, ¿tiene elotes todavía? No, hijo. Atolito, peor. Nada. Y los muchachos, ¿tienen algo de comer? No hemos pescado nada. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron. ¿Y qué dice, hermano? Por la gran cantidad. Ahora, no se desligue de lo que hemos venido hablando. ¿Qué había hecho Pedro? Lo había negado. Esa negación para nosotros, ¿qué implicaría para Dios, para nosotros en nuestra humanidad? Y así querés que Dios te bendiga. Según vos, Dios te va a bendecir así. Eso somos nosotros. Pedro no había pescado nada. Y viene la conciencia nuestra, la conciencia humana, y nos podría decir, justa razón hay por todas las cosas en las que yo he fallado. Vino el Señor
Y les dijo, ¿tienen algo? Y dijeron, no, no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha. Tírenla. Hermano, tiraron la red. Y dice la escritura, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea que en la humanidad nosotros esperamos regaños, esperamos castigo, mas Dios muestra su misericordia. Y dice la escritura, entonces aquel discípulo, y mire usted la reacción de la misericordia, este es el efecto de la misericordia, hermano. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dato aclaratorio, porque se había despojado de ella, y se echó. Imagínense usted, para ejercer su oficio se había despojado de su ropa, y cuando lo vio, se puso la ropa. ¿Para qué, hermano? Es como que te diga, mire, estoy en chores, permíteme, me pongo pantalón, nomás me tiro al agua, para tirarme al agua, me pongo pantalón. Y usted dice, ¿qué relación tiene eso? Eso se llama reverencia. Eso se llama reverencia. ¿Había perdido Pedro el respeto por su Señor? No. Ahora lo respetaba incluso, y va a ver usted más adelante por qué le digo esto, ahora lo respetaba incluso más que antes. Pero mire lo que había hecho. Sí, pero Pedro se vistió para ir al encuentro de su Señor. ¿Y qué sucedió? Sigamos leyendo. Dice, váyase hasta el versículo 16, por favor. Perdón, antes de llegar hasta allá, váyase al versículo 10. Versículo 10, dice la escritura, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red, que dice, no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo, ¿qué dice? El pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Quiero ilustrarle y espero poderlo hacer de la mejor manera. Un predicador citaba un acontecimiento que él narra como nada agradable de su adolescencia, y es que una vez por cuestiones de notas más que todo, en el lugar donde estudiaba, le dijeron, no podés continuar estudiando acá. Entonces, él manifiesta que su papá era un hombre de carácter fuerte, poco expresivo, poco manifestador de sus sentimientos. La mamá era mucho más expresiva en sus emociones, y cuando él les dijo que lo iban a sacar de la escuela y que él también había tomado la decisión, como que dice, se dio por vencido, dijo, ya no voy a ir, ¿para qué? La mamá se rompió en llanto porque ella tenía grandes expectativas con su hijo. Su papá, que le dije que era un hombre más de carácter, un poco más rústico, vino y dijo, yo voy a ir pues. Dice que se subieron al vehículo, fueron hasta el centro de estudios. En todo el trayecto, su papá no le dijo una palabra, no le dijo nada. Llegaron donde estaba el director. Dice que en lo profundo él esperaba que tal vez su papá intercediera y le dijera, mira, hay alguna alternativa y no sé qué y no sé cuánto. Pero dice que el papá llegó y le dijo al director, ¿dónde hay que firmar? Le dijo. ¿Dónde hay que firmar? Y le dieron la nota, firmó. Vámonos, le dijo. Se subieron al carro. Dice que la distancia desde donde estudiaba hasta donde vivían no era una distancia grande, pero él sentía que era una eternidad y que nunca llegaban a casa. Cuando llegaron a casa, él esperaba el regaño, el castigo de su papá. Dice que estaba sentado, ingresaron a la casa, se sentaron, y su papá le dijo, ¿querés algo de comer? Le dijo, ¿querés un sándwich?
Dice que él, siendo un muchacho, jamás su papá le había preparado algo, jamás. Y ese día con miedo le dijo sí. Dice que fue a su papá, abrió la refri y le preparó un sándwich de varón, por si acaso. Ya sabe cómo son los sándwiches de varón, ¿verdad? ¿Sí? Pan, mayonesa, jamón, si hay queso, se cierra el pan y ya estuvo. Y el tomatillo y no, ese es de macho, hermano. De macho. Jamón, queso, punto. Ya no hay más. Lechuguita, de macho. Los sándwiches femeninos son otro nivel, hermano. Hasta el ketchup le echan con estilo. De macho, nada más, sí. Y dice que le sirvió. Y dice que cuando lo que él esperaba era una condición diferente. Dice que a través de su papá, narra él, conoció lo que significa misericordia. Conoció eso. Y yo no sé qué experiencias tendrá usted. Yo tengo un papá a quien amo y todo lo demás, pero que también tiene esa peculiaridad. Y un martes les comentaba que tuve una de las vivencias más hermosas hace pocos meses. Mi hermano estaba y llegamos y teníamos unos compromisos que hacer y esa pregunta, ¿verdad? ¿Tenés hambre? Y uno dice, ¿y qué me va a cocinar? ¿Y qué me va a cocinar? Pero como también, repito, las cuestiones del macho alfa son diferentes, hermano. Entonces yo dije, para ver si es cierto, dije yo, vaya, le dije, abre la refri, hermano, y va sacando una bolsa así con pequeñas bolsas de salpicón. Dije yo, oh maestro, porque uno dice pupusa, no tenía salpicón. Sacó el salpicón, tostó una tortilla, abrió la bolsita, le echó ahí, puso un pedazo de limón, una tortilla. Vaya, me dijo. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Cuando uno sabe lo que tiene, uno dice, oh, eso es algo extraordinario. Este predicador dice, yo conocí la misericordia. En ese momento supe lo que era misericordia. Pues fíjese que Pedro esperaba quizás el regaño de su Señor, probablemente, pero su Señor le respondió con algo distinto. Vea usted lo que dice la palabra. Hoy sí vaya al 16. Perdón, al 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿qué le preguntó, hermanos? ¿Me amas? ¿Qué más dice? ¿Se imagina usted la pregunta? Va, vení Pedrito, vení para acá. No le dijo, ¿verdad que me negaste? ¿Te dije o no te dije que me ibas a negar? Pero no, siempre ha sido un gran bocón. No, si hablar no cuesta. No le dijo nada de eso. Lo llamó, le dijo, vení Pedro, vení para acá. ¿Me amás más que estos? ¿Me amás más que estos? Pedro tenía, me atrevería a decir, en carne viva todavía los recuerdos de aquella noche donde lo había negado. Y Pedro le respondió, dice la palabra, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Hemos explicado en varias oportunidades que aquí hay dos palabras que se utilizan, que en el español no se expresan con la magnitud de la que en el original, que es en el griego. Porque en el griego hay diferentes palabras para denotar el amor. Está el amor filial, que es el amor de amigos. Está el amor eros, que es el amor de pareja. Y está el amor ágape, que es el amor incondicional, el amor perfecto, el amor de Dios. Entonces el Señor le decía a Pedro, ¿me amas incondicionalmente? ¿Me amas con ese amor profundo? ¿Me amas más que todos estos? ¿Me amas, como dice la palabra, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Ahora, antes veíamos un Pedro bocón. Antes, ¿qué le habría dicho Pedro, hermano? Señor, me extraña esa pregunta. Hubiera sido de versión salvadoreña, hubiera dicho, me extraña araña. ¿Cómo vas a creer cómo vas a preguntar eso?
Pero ahora no, ahora vemos a un Pedro con una actitud diferente. Le dijo: Señor, yo te amo, pero no te amo con la intensidad que me lo estás preguntando. Yo no te puedo responder así, Señor, porque tú sabes lo que yo he hecho, tú sabes cómo me siento. Yo sé, Señor, que tú sabes que te fallé. Señor, yo no te puedo amar de esa manera. Y el Señor conocía el corazón y le dijo una vez más: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Pedro le dijo: Señor, yo te amo, pero no me pidas que te diga que te ame de la manera que me lo estás pidiendo, Señor. No puedo. Y dice la palabra 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿qué dice, hermano? Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué se entristeció Pedro? Podríamos, porque la Escritura no lo dice, podríamos decir dos cosas. Uno: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo profundamente, pero no me atrevo a declararlo, porque yo he cometido tantos errores, Señor, que si te digo que te amo incondicionalmente como me estás diciendo que te haga, Señor, puede ser que te vuelva a fallar, pero tú lo sabes. No te lo puedo declarar, pero tú lo sabes todo. Mis estimados hermanos, y usted dice: y después que Pedro hubo conocido la misericordia, ¿qué pasó con él? Solamente se lo leo porque el tiempo nos ha ganado, o si quiere búsquelo rapidito. Hechos capítulo 3 versículo 1. Vemos a ese hombre ordinario, imperfecto, lleno de errores como cualquiera de nosotros, restaurado, restablecido, no exento de las equivocaciones, porque aún después, en Hechos de los Apóstoles, vemos que alguien le llamó la atención fuertemente y fue el apóstol Pablo. Le dijo: Pedro, es de condenar esta tu actitud, le dijo. O sea que aún allí vemos a alguien, hermano, sujeto a las mismas condiciones humanas que nosotros. Pero terminemos exaltando estas cualidades. Dice capítulo 3 versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. La Hermosa no es el nombre del templo, sino una de las puertas, para que se pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué le dijo? Y anda. Y dice la palabra: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Váyase ahora al capítulo 5 y versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra, capítulo 5, versículo 15. Váyase al 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar, ¿quién, hermanos? ¿Al pasar quién? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran, ¿qué dice? O sea, llegó a un punto que la gente creía: mire, aunque sea la sombra, ¿de quién, hermano? Decíamos, un ministerio extraordinario a través de un hombre ordinario, un creyente como usted, como yo. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia? Que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Dios no le cierra la puerta a nadie. Yo no sé si usted tiene aspiraciones en el Señor, pero si las tiene, hermano, no las abandone, no las haga a un lado, ni las menosprecie. No piense que Dios no lo puede usar. Pero que si usted conociera mi vida, no conozco su vida, quizás no la voy a conocer nunca,
Pero una cosa es cierto, Dios sí lo conoce. Y si Dios pudo usar a alguien como Pedro, también puede usar a alguien como usted y como yo. Personas ordinarias que pueden llegar a hacer cosas extraordinarias para gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.